El niño se orinó accidentalmente sobre su madre. Al día siguiente, la mujer descubrió que en la zona empapada de orina había crecido un mechón de vello blanco. También notó que alrededor de la boca le habían salido pelos duros y gruesos. Sus dientes empezaron a volverse afilados. Al principio, Laura no le dio importancia, hasta que un día, mientras jugaba afuera con su hijo, un grupo de perros la rodeó de repente. Se dio cuenta de que el olor de su cuerpo parecía atraer especialmente a los perros. Entonces, como si perdiera el control, empezó a jugar con ellos. Esa noche, al asearse, Laura notó que donde el día anterior había crecido el vello, había aparecido otro forúnculo. Con solo tocarlo, el dolor era intenso. Sacó una aguja fina del cajón, la desinfectó rápidamente con un encendedor y la clavó en el forúnculo. Al instante, salió una gran cantidad de líquido blanquecino. Luego, metió los dedos y sacó mechones enteros de pelo. En los días siguientes, Laura siempre escuchaba el llamado de los perros afuera. Se levantaba de la cama, caminaba lentamente hacia la puerta, la abría y un grupo de perros ya la estaba esperando. Ella sonrió y se acercó, pero no esperaba que los perros se lanzaran de repente y la atacaran salvajemente. Resultó que todo lo de la noche anterior había sido solo un sueño. Mientras le contaba ese sueño a su hijo, el niño apareció cargando un ratón. No sabía de dónde lo había sacado. Laura le gritó que lo soltara. Al ver que el niño salía corriendo, ella salió tras él de inmediato. Entonces, apareció una escena aún más aterradora. Descubrió que frente a su casa había montones de cadáveres de animales. En ese momento comprendió que lo de la noche anterior no había sido un sueño. Esas presas las había cazado ella, junto con aquellos perros. Al día siguiente, el cuerpo de Laura empezó a picarla intensamente otra vez. Al desabrocharse la blusa, vio con horror que en su pecho habían crecido varias filas de pezones, como los de un animal. Empezó a sospechar que tal vez se estaba convirtiendo en un perro. En los días siguientes, parecía haber liberado por completo su instinto. Cuando comía fuera, agarraba la comida directamente con las manos. Su hijo, a un lado, la imitaba. Laura devoraba la comida, mientras emitía ladridos, como si de verdad se creyera un perro. Su comportamiento extraño atrajo las miradas de los demás. Al darse cuenta de que algo no estaba bien, apenas logró contenerse. Por la noche, los ladridos volvieron a escucharse afuera. Dejó lo que estaba haciendo y salió con ansiedad. Cada vez caminaba más rápido, hasta que al final empezó a correr como un perro. Olfateando los rastros que quedaban en el suelo. Esta vez, Laura sintió con total claridad que ella ya se había convertido por completo en un perro. Corría despreocupada por la calle. También aprendió a cazar. Atrapó un conejo salvaje a lo lejos. Luego enterró la presa en un hoyo. Después de hacer todo eso, volvió poco a poco a su forma humana y empezó a lavarse el barro del cuerpo. En ese momento, su esposo entró en la casa. Le preguntó a su esposa a dónde había ido. Sara dijo que había salido a correr. Al ver a su esposa cubierta de barro, el marido quedó lleno de dudas. Al día siguiente, el esposo se fue de viaje por trabajo. En casa quedaron solo la madre y el hijo. Sara empezó a cuidar a su hijo como si criara a un perro. Madre e hijo jugaban en el césped. Incluso comían usando un plato para perros. Sara también le hizo a su hijo una pequeña caseta y preparó un perro de juguete para él. Esa forma de criarlo le daba al niño una gran sensación de seguridad. Muy pronto, el niño se quedó dormido. Sara por fin pudo dormir bien. Ahora sentía que había encontrado el secreto para cuidar a su hijo. Toda su persona se volvió más animada. Después, Sara compartió su experiencia de crianza con otras madres. Dijo que, desde que se convirtió en madre, su sentido del olfato se volvió muy sensible. Luego Sara comentó: Do you ever feel like the big secret is that we are gods? We fucking create life. We make life. We are so powerful. Para su sorpresa, muchas madres estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Cuando volvió a casa, su esposo no aprobó mucho su forma de criar al niño. No entendía por qué dejaba que su hijo comiera en un plato de perro. Incluso le ponía un collar, y menos entendía por qué lo hacía dormir en una cama para perros. Sara explicó que así el niño podía subirse a la cama por sí solo y dormirse sin chupete. Pero su esposo solo pensaba que era demasiado extraño y no entendía lo difícil que es cuidar a un niño. Un día, Sara asistió a una reunión de antiguos compañeros. Vio que todos habían logrado algo en la vida. Algunos, incluso después de tener hijos, seguían brillando en sus carreras. Otra compañera había tenido la suerte de casarse con un esposo que compartía las tareas del hogar. Todo eso hizo que Sara se llenara de emociones. Pensó en su propio esposo. Él decía que ayudaría a cuidar al niño, pero en realidad todas las tareas del hogar seguían cayendo sobre ella. Incluso una vez, él se quedó mirando el celular y dejó al niño solo en la bañera. Ella se enfadó tanto que le lanzó la toalla directamente a la cabeza. Se puede decir que el marido casi no cumplía con su responsabilidad como padre. Y pensar que ella misma también había sido una artista, pero en la mejor etapa de su vida, entregó todo su tiempo y energía a su hijo. Al pensar en eso, toda su frustración explotó. Ya no pudo contenerse.
De repente, corrió hacia la mesa de al lado, arrebató una hamburguesa y empezó a comerla a grandes mordidas. Luego salió corriendo del restaurante y corrió por la calle como un perro. Ese mismo día, el gato de la casa murió por accidente. El esposo se enfureció mucho por eso. Le preguntó a Sara por qué no lo había llamado para volver a ayudar. Esa frase encendió por completo la ira de Sara. Ella le gritó que cada vez que volvía a casa solo causaba más problemas. La discusión se volvió cada vez más intensa. El marido también se enfadó. Dijo que trabajar afuera también lo agotaba y luego le gritó a su esposa. I mean, what happened to the girl that I married? Huh? What happened to the girl that inspired me and made me challenge this world in new and interesting ways, huh? What happened to my wife? She died in childbirth. Esa noche, Sara propuso separarse por un tiempo. Le dijo a su esposo que a partir de ahora debían criar al hijo de una manera más justa. Al día siguiente, el esposo se fue de la casa con su maleta y la tarea de cuidar al niño quedó en sus manos. Los fideos que acababa de preparar fueron tirados al suelo por su hijo. En ese momento, el hombre finalmente entendió lo difícil que es cuidar a un niño. El tiempo fue pasando. Sara empezó a hacer ejercicio. Su figura fue recuperándose poco a poco. Cuando tenía tiempo libre, volvió a tomar el pincel para crear arte. Un día, el esposo volvió a la casa con su hijo en brazos. Se disculpó sinceramente con su esposa. Dijo que antes nunca había entendido realmente lo difícil que era cuidar a un niño. También le prometió que aprendería a cuidar mejor de su hijo. Con la comprensión de su esposo, Sara por fin pudo concentrarse en su creación artística. Poco tiempo después, organizó su propia exposición de pintura, con el tema Madre. Al ver esas obras llenas de vida, muchas madres se sintieron profundamente conmovidas. Agradecieron a Sara por mostrar, a través del arte, el esfuerzo y la grandeza de las madres. Estas obras también conmovieron profundamente a su esposo. Después de la exposición, él volvió a disculparse con su esposa. Admitió que la había descuidado demasiado. Finalmente, los dos se reconciliaron y juntos encontraron una forma de equilibrar la familia y la carrera.